Hola amigos, bienvenidos a Puertas Abiertas. El día de hoy tenemos la presencia del ministro de Ambiente, el doctor Manuel Pulgar Vidal. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, Mariloli? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, un gusto. Doctor, usted acá ha sido invitado el día de hoy al Congreso para exponer un tema, varios temas, digamos, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ecología y Ambiente. ¿Qué es lo que se ha tratado en esta sesión? Bueno, ha sido una larga sesión convocada, en mi caso, para tratar dos temas. El caso del proyecto minero Conga, cuál es la situación luego del peritaje, y lo segundo, el tema de Espinar y todas estas denuncias sobre existencia de contaminación. Ahora, a partir de las reflexiones y las preguntas sobre estos dos temas, hemos ampliado bastante más los puntos de la agenda. Pero en estos dos primeros temas hemos podido un poco precisar en qué nos encontramos, en qué momento nos encontramos, y mi idea durante mi exposición ha sido transmitir un mensaje. ¿Cuál ha sido este mensaje? Es un mensaje de esta conflictividad podemos aprender todos. Y aprender todos me refiero al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los ciudadanos, a las autoridades locales. La primera gran enseñanza es la información. La información no necesariamente se produce oportunamente, o cuando se produce oportunamente no necesariamente se comunica bien o no llega adecuadamente el mensaje. Lo segundo, la organización del Estado es fundamentalmente sectorial, es decir, hay un Ministerio de Energía y Minas, uno de Transporte, uno de Agricultura, uno de Salud, uno del Ambiente. Pero en los temas ambientales necesitamos mucha transversalidad. Entonces necesitamos aprender sobre la necesidad de articular esta información. Y ese es un rol que el Ministerio del Ambiente está jugando en este caso específico. Por ejemplo, estamos juntando la información de SENASA y la ANA, que son dos entidades del Ministerio de Agricultura, de DIGESA, CENSOPAS, que son del Ministerio de Salud, del OEFA, que es del Ministerio del Ambiente, o SINERSMIN, que es un regulador de PCM. Lo que tenemos que tener es mayor agilidad para que esta información se sistematice, se articule y pueda ser transmitida adecuadamente. Entonces, creo que esas enseñanzas son fundamentales para manejar mejor el futuro. Usted lo que está planteando aquí, está hablando un tema de una falta, una carencia en la forma en la cual el Estado comunica, digamos, a la población, ¿verdad? ¿Cómo podrían, a través de alguna política o medida que tome el Ministerio, lograr romper esta brecha que existe en la cual se pierde la comunicación para llegar a una forma más correcta de la población y sea entendida, mejor recibida? Es bastante difícil y me gusta que hayas dicho el Estado, porque en realidad esta es una obligación de todos. Es del gobierno nacional, del gobierno regional y de los gobiernos locales, y lo es también del Poder Legislativo. La información no solamente y su difusión no es una obligación tan solo del Poder Ejecutivo, es de todos. Porque mira lo que ha ocurrido, para ponerlo en el caso de Espinar. En el caso de Espinar ha habido un gran debate sobre si los monitoreos dicen A o B. Y nosotros hemos sistematizado la información y encontrado que hay más o menos 14 monitoreos. 9 realizados por SINERSMIN, 2 realizados, que es, como dije, PCM, 2 realizados por OEFA, que es mi sector, algunos realizados por SENASA, que es Ministerio de Agricultura, determinaciones de calidad del agua, que es la Autoridad Nacional del Agua, un informe hecho a pedido de la Municipalidad Provincial de Espinar, etc. Pero probablemente lo que le llega a la población es tan solo uno de los informes. Y uno de los informes podría estar generando conclusiones que no necesariamente son las correctas. Hay que mirar los 14, no son las únicas. Entonces hay que buscar cómo articular y cómo transmitir mejor esta información. Otra cosa, Mariloli, que es muy importante comentar es, lo de Espinar nos deja en evidencia varias cosas, que hay muchos conceptos que tenemos que afinar la manera como los transmitimos y ser más insistentes para generar mayor entendimiento. ¿Qué es lo que te quiero decir? Por ejemplo, en materia ambiental, una cosa es límites máximos permisibles y otra cosa son los estándares de calidad ambiental. Son dos cosas absolutamente distintas. Los límites máximos permisibles son las medidas que se establecen en el cuerpo emisor. Es decir, yo voy donde una empresa y lo que trato de verificar es que esté cumpliendo los límites. Si no los cumple, los sanciona. El estándar de calidad, en cambio, es un valor que trata de determinar cuál es la calidad del ambiente. Pero eso no necesariamente te establece una relación. O sea, dicho de otra manera, tú no puedes atribuir una responsabilidad jurídica por un estándar de calidad, ¿no? Porque tienes que buscar el nexo. Otro tema que es importante, contaminación. Entonces, a lo largo de los días... Ese ha sido un poco el tema acá en Espinar, básicamente, así es, la contaminación. ¿Hay o no hay contaminación? A lo largo de los días la pregunta que me han venido haciendo es, ¿hay contaminación o no hay contaminación? Entonces voy a tratar de decirlo de tal manera que no sea malinterpretado.
La contaminación es un concepto que tiene distintos contenidos, distintas acepciones. Desde un punto de vista técnico, cualquier degradación ambiental, cualquier degradación de las condiciones naturales son contaminación. Cualquiera, desde la más mínima hasta la más alta, son contaminación. Pero obviamente las sociedades se organizan y establecen que puede haber algún nivel de contaminación que es tolerable. Sí, y por eso se establecen los límites máximos permisibles. Dicho de otra manera, hay una contaminación de carácter técnico en el sentido de cualquier degradación es contaminación, pero hay una contaminación de carácter jurídico, que es la que utilizan los jueces, los fiscales, las autoridades administrativas de cualquier nivel de gobierno para aplicar sanciones. ¿Por qué hay la diferencia? Porque se parte de reconocer que toda actividad humana tiene algún nivel de impacto. Si nosotros no permitiésemos ningún nivel de impacto, no podríamos tener ninguna actividad, no podríamos tener vehículos, no podríamos tener actividades económicas, etc. En consecuencia, pongo los límites máximos permisibles. Esto quiere decir que jurídicamente solamente hablas de contaminación cuando se exceden los límites máximos permisibles. Entonces, volviendo al tema, ¿hay contaminación de carácter técnico? Sí hay, claro que hay. Hay metales pesados, hay que buscar la fuente, como dicen los informes. Y se ha podido acreditar que la empresa excede los límites máximos permisibles, por lo menos lo que ha hecho hasta la fecha Ocinersmin y OEFA, que son los que fiscalizan, es no. No lo han acreditado. No han acreditado un exceso en los límites máximos permisibles. Entonces, hay que ver cómo se conectan estas dos conclusiones, pero nuevamente vamos a la parte propositiva. Vamos a volver a la zona, a seguir haciendo los muestreos y a poder determinar si hay o no hay un vínculo. Si la contaminación fuera por causas naturales, hay que hacer los tratamientos correctos. Si la contaminación fuera por la empresa, hay que corregir y sancionar. Eso, hay un sector grande de la población que considera que esta contaminación es a través o a raíz de la actividad empresarial. ¿Esto todavía no se ha determinado, sí? No se ha determinado y ha sido interesante que hoy día en la sesión de la Comisión de Pueblos Indígenas, Medio Ambiente, todos los congresistas han coincidido que esa relación no se ha acreditado. Okay. Todos han coincidido en eso. Y todos han coincidido en que es necesario seguir haciendo los muestreos y mirar si hay o no hay algún nivel de relación. Y yo hice una invocación, Mariloli, en esta sesión, y es, a veces los seres humanos necesitamos encontrar una causa clara o buscar un culpable. Y a veces, lamentablemente, no es posible encontrar una relación directa, porque a veces es la naturaleza la que te provee ciertas características que no son las más idóneas o las más adecuadas, pero es naturaleza. A veces, efectivamente, son las empresas. Entonces, tratemos de buscar la razón con objetividad. Tratemos de buscar la razón sin estar buscando a ver si hay un culpable a quien colgar. Tratemos de ver quién está causando esta contaminación, causas naturales o la empresa, y establezcamos las medidas. Esto es un poco parecido al tema de los delfines, ¿no? Sí. El tema de los delfines hubo mucha crítica por el hecho de no poder dar una respuesta absolutamente certera o exacta de qué es lo que causó el varamiento o la varazón de los delfines. Y eso ocurre aquí, ocurre en los Estados Unidos, ocurre en muchos lugares del mundo. A veces no es posible dar con esas causas tan exactas. Bueno, sobre todo porque los temas ambientales no terminan de ser resueltos ni a la fecha, ni lo serán, no terminan de ser resueltos. Nadie sabe, por ejemplo, exactamente cuáles pueden ser las consecuencias exactas de los fenómenos climáticos. Se tiene más o menos un rango de probabilidades, pero se tiene que trabajar con modelamientos, es decir, con ciertos modelos que son hipótesis. Hay que ver si estas hipótesis se verifican o no se verifican. Claro. Ahora, hablando un poco de lo que lo trajo, digamos, a la Comisión de Pueblos Andinos, ¿cuáles fueron las conclusiones? En el caso de Conga, ¿qué se concluyó? Y en el caso de Espinar, ¿qué se concluyó? Yo creo que en el caso de Conga, lo que yo planteé primero fue un repaso de hasta dónde estamos y hacia dónde vamos. Y lo que yo señalé es que el caso de Conga es un caso único de buscar una manera de generar información objetiva o creíble. ¿Qué quiero decir con esto? El proyecto minero Conga estaba aprobado por el gobierno saliente en octubre de 2010 y tenía todas las autorizaciones, permisos, licencias y estaba listo para operar. Pero se generaron resistencias, reparos, observaciones, protestas, como querramos llamarlo. Y el gobierno planteó el peritaje como una manera de complementar la información que podía estar generando desconfianza. Felizmente ocurrió que llegaron los 3 peritos. Estos 3 peritos, gente que tiene, felizmente, muy altas cualidades profesionales y personales, no hubo ningún cuestionamiento a estas calidades. Y presentan su reporte y en el reporte nos plantean una serie de recomendaciones. En realidad, le plantean una serie de recomendaciones a la empresa, al proyecto, para ponerlo en estos términos. ¿Qué le tocaba hacer al Estado luego? Decir, hago
hago estas recomendaciones parte de lo que el Estado quiere. Y es lo que el presidente Humala planteó en su anuncio a la Nación el día 20 de abril. Dijo, señores de la empresa, tienen que cumplir con las recomendaciones del peritaje, con todas. Y además estableció un poco una hoja de ruta para la mejora del marco ambiental bajo el cual se desarrollan las actividades mineras. Él señaló, vamos a mejorar y establecer nuevas reglas para una minería más sana, más ambientalmente adecuada. Y planteó 5 recomendaciones concretas en fiscalización, en instrumentos preventivos, instrumentos compensatorios, vincular desarrollo y otro más. Y a partir de ahí hemos avanzado mucho. Podemos avanzar en lo que son las obligaciones del Estado. La empresa no se ha pronunciado y le tocará a la empresa establecer su pronunciamiento. ¿Qué le toca al Estado? Poner condiciones ambientales y sociales claras. Y eso sí lo estamos haciendo. Bien. Ahora, respecto a este estudio de impacto ambiental, en la comisión y en general un grupo grande de la población ha propuesto o manifestado una intención de que el Estado asuma el costo y además digamos, la responsabilidad de estos estudios de impacto ambiental. ¿Cuál es su posición en este sentido? Es una posición compleja. Mira, la evaluación de impacto ambiental es un proceso de muchas etapas en los cuales la intervención del Estado puede darse en distintos momentos. ¿Cuándo se puede ser más eficiente? Es la gran pregunta. Yo siempre he creído que el problema no es quién los hace, el problema es quién los revisa. Yo siempre he creído, y puedo estar equivocado y la gente puede discrepar, porque no significa que mi posición es la correcta, pero yo siempre he creído que lo que hay que fortalecer es la capacidad de revisión de los estudios por parte del Estado. Eso significaría que, a mí como Estado, que tú eres una consultora, tú los haces. Está bien, y ya verás si lo haces de manera correcta o no. Pero yo, al fortalecer la capacidad de revisión, no voy a dejar pasar un mal estudio de impacto ambiental. Si solo pensamos que la corrección que hay que hacer es que los haga el Estado, ¿qué pasa si el Estado hace mal el estudio? ¿Qué pasa si los profesionales encargados por el Estado de hacer el estudio lo hacen mal? ¿Esto lo vamos a admitir como válido porque los hizo el Estado? No necesariamente. No necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que fortalecer? ¿Quién los hace o quién los revisa? Yo siempre he creído que es más quien los revisa. Bien. Pero podemos seguir discutiendo sobre ello, eso siempre es discutible, debatible y llegar a un acuerdo. Bueno, vamos a pasar una pausa y volvemos con más de esto. Muchísimas gracias, damos una pausa y volvemos. Usted está viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Hoy abrimos nuestra puerta para escuchar tu voz, peruano, para hacer de nuestra patria una gran nación de hermano. Porque el Congreso somos todos, porque queremos inclusión, combatimos la pobreza con firmeza y decisión. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú, hoy abrimos nuestras puertas, Perú. Tu voz se siente, tu voz se escucha, estamos juntos en la lucha. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú, hoy abrimos nuestras puertas, Perú. Desde costa, sierra y selva, y desde todos los rincones, en cada pueblo como hermanos, trabajemos de la mano, uniendo alma y corazones. Hoy abrimos nuestras puertas, Perú, hoy abrimos nuestras puertas, Perú. El Congreso abre sus puertas al Perú. Estamos de vuelta en Puertas Abiertas. Nos encontramos con el ministro de Ambiente, quien acaba de estar en el Congreso en la Comisión de Pueblos Andinos. Ministro, habíamos hablado respecto a las conclusiones que se habían tomado en esta comisión para el caso de Conga y habíamos dicho, o bueno, usted me había contado en realidad, que lo que había ocurrido acá es que el estudio de impacto ambiental hace unas recomendaciones, las cuales recoge el presidente y las cuales presenta, ¿verdad? El peritaje. El peritaje. Esto para el caso de Conga. Para el caso de Espinar, ¿qué se concluyó? Ahí es absolutamente distinto, porque no estamos hablando de un cuestionamiento o una falta de credibilidad a un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental está aprobado hace mucho tiempo. Okay. Aquí estamos hablando de una preocupación sobre cuál es la situación ambiental de esta provincia.
y dónde puede estar la causa de esta contaminación. Y lo que está en discusión es cómo podemos generar información que satisfaga a las personas respecto a identificar la fuente de la contaminación. Por ello, lo que el gobierno ha planteado, y también creo que han coincidido los congresistas presentes en la sesión de hoy, es que es importante hacer este plan integrado de intervención sanitaria y ambiental para Espinar. Obviamente... Lo están haciendo, digamos, usted está yendo a Cusco en estos días a Estamos yendo a presentarlo. Cusco estos días y este es un plan que integra la gestión del Ministerio de Salud y sus órganos, del Ministerio de Agricultura y sus órganos, del Ministerio del Ambiente y sus órganos. ¿Gobiernos regionales participan también? Así es. Y entonces lo que señalé hoy en la comisión es entiendan este plan integrado como una propuesta. Si este plan integrado puede fortalecerse con la participación del gobierno regional y las autoridades provinciales o distritales, en buena hora. Para eso estamos. La idea es que finalmente tengamos una información que nos dé certeza a todos de cuál es la situación del ambiente y cuál puede ser la eventual fuente de esta contaminación. Y creo que todos los congresistas han coincidido en que eso es una buena medida, que hay que hacerlo, que hay que fortalecerlo. Ok, ¿este plan está pensado para este caso específico o está pensado para que sea un marco para distintos No, proyectos? este plan está pensado para este marco específico. Ahí sí hay algo que podemos corregir como política pública. Debiéramos tener la capacidad para que en casos en los cuales se presente una preocupación que involucra a distintos órganos, tengamos a un sector que podría ser el Ministerio del Ambiente. No estoy vendiendo, no estoy haciendo marketing por mi ministerio, pero podría ser el Ministerio del Ambiente el que lidere la sistematización de la información y la conjunción de planes que son sectoriales para hacer un gran plan e ir a las localidades que haya que visitar. Y lo Eso es algo también. Y lo comunique también. Eso es algo sobre lo cual podríamos mejorar, evolucionar y tener respuestas siempre más rápidas. Bien. Ahora, usted mencionó hace un momento un tema muy interesante que es el tema de la cuota permitida de contaminación, ¿no? Realmente cada actividad, el hombre en su día a día va a contaminar, va a generar un tipo de impacto ambiental en cualquier situación. Claramente la empresa va a hacerlo de forma más grande porque se trata de algo mayor. Esta contaminación permitida, para esto, digamos, para contrarrestar esto, se habla mucho de la responsabilidad social empresarial, responsabilidad ambiental, empresarial. ¿Qué políticas está tomando el ministerio para ver esto? Yo creo que la responsabilidad social debe ser voluntaria. ¿Qué es lo que quiero decir? La obligación del Estado es poner condiciones. La obligación del Estado es hacer que estas condiciones se cumplan y la obligación del Estado es hacer que cuando no se cumplen las condiciones que ha impuesto se sancione. A ver, pero en muchos países es obligatorio. La responsabilidad social es... No, vamos por parte. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la obligación del Estado? La obligación del Estado es poner las condiciones, escribirlas, las mejores condiciones ambientales y sociales para cualquier proyecto. Esa es la obligación del Estado, verificar que se cumplan e incentivar al que las cumple y sancionar a quien no. Esa es la obligación del Estado. Para mí, ¿cuál es la responsabilidad social? Es ir más allá de la ley. Por eso es que digo que es un acto voluntario, que el Estado puede promover. Porque si ya la pongo obligatorio, entonces ya estoy estableciendo por ley lo que en realidad debiera ser la base de la responsabilidad social. Yo cumplo la ley y no solo cumplo la ley, esta es la condición mínima de una empresa. Actúo más allá del cumplimiento de la ley, supero mi cumplimiento de la ley. Y en responsabilidad social se ha evolucionado, creo que de una manera correcta. Todavía no se ha masificado porque en el Perú todavía hay muchas pequeñas y microempresas que por su situación económica, por su escala, por su realidad, no son capaces de asumir este tipo de iniciativas. Algunas grandes empresas lo hacen, otras mejor que otras. Algunas mejor que otras, perdón. ¿Qué es lo que quiero decir? La responsabilidad social ha evolucionado. En un inicio se asumía que una empresa era responsable cuando atendía ambiental y socialmente, como yo siempre digo, del muro hacia adentro. Es cuando se dictan las normas de seguridad e higiene en el trabajo, salud ocupacional y todo ello. Es decir, yo atiendo a mis trabajadores. Tiene que haber coherencia, ¿no? En lo que uno tiene para adentro que además y es lo sale mínimo, para afuera, por supuesto. eso es lo mínimo que una empresa debiera hacer. Luego se evolucionó y se dijo, no, ya no solo me debiera interesar del muro hacia adentro, me debe interesar del muro hacia afuera. Y ahí es el entorno más inmediato y a su vez los efluentes. Es decir, si tengo un tubo o una chimenea, ¿qué impactos estoy causando? Y ahí hay un elemento bien importante en responsabilidad social, por eso te digo, debe ser voluntario, porque hay mucho de percepciones. No solamente es qué impacto directo tengo, es qué sensación o qué percepción estoy generando. Claro.
Hubo una vez una planta de manufacturas en Lima que tuvo un accidente y cuando finalmente quiso compensar y ver cómo corregir, se habían roto vidrios, habían tenido algunos problemas, a los vecinos se dieron cuenta que los vecinos los odiaban. Y los odiaban porque los funcionarios y los trabajadores de la empresa utilizaban todos los estacionamientos de la calle y no permitían que los vecinos se cuadraran frente a sus casas. Y miren usted, y mira Mariloli, que ese es un tema de percepción. La empresa era absolutamente ajena a este problema de que la odiaban. Entonces, uno tiene que entender su entorno más inmediato. Las empresas que han evolucionado aún más se dan cuenta que ya no solamente es su entorno inmediato, es su entorno mayor y el destino de sus productos. Por ejemplo, a una empresa que produce baterías, hoy día le debe interesar cómo se disponen las baterías. A una empresa que produce PET, debe interesarle dónde va luego ese PET. A una empresa que produce refrescos con mucho azúcar, le debe interesar cómo anuncia a sus consumidores, ¿no?, que los daños que puede producir el azúcar. Entonces, esa es como que la tercera gran evolución de la responsabilidad social. Y creo que hay una cuarta. Aquellos que ya incluso se dan cuenta que su accionar tiene un efecto global. Es decir, lo que yo genero aquí tiene un efecto en cambio climático, en pérdida de diversidad biológica, en pérdida de ecosistemas, en pérdida de hábitat, en cualquier otra cosa, pero globalmente. Entonces, es bien interesante cómo ha evolucionado la responsabilidad social. Y entonces vamos a la pregunta, ¿eso se debe legislar? No, se debe promover, se debe impulsar. Pero hay que partir de la base que la responsabilidad social es siempre ir más allá del simple cumplimiento de la ley. El simple cumplimiento de la ley es tu obligación. La responsabilidad social es ir más allá. Pero es que si se legislara, se convertiría en una obligación también. ¿Pero qué podrías legislar? ¿Es obligatoria la responsabilidad social? No sé si me entiendes. Sí, ¿A qué punto podrías llegar? ¿No? En otros países, por ejemplo, se entiende que una cuota específica de una utilidad al monto tal tiene que ser destinada a un proyecto de responsabilidad social, por ejemplo. Ok, pero eso con la comunidad que impacta directamente. Pero eso lo podrías considerar como un gravamen y eso no significa que estás legislando cuál es la acción de responsabilidad social. Es que no sería un gravamen porque no es un monto, es un proyecto. Ok, pero estás estableciendo una regla para determinar que un porcentaje vaya, pero no estás estableciendo en sí la acción de responsabilidad social. Para mí lo importante es que la acción de responsabilidad social se produzca. Pero podríamos seguir debatiendo, lo importante es que exista. Tiene que haber responsabilidad social, es lo mínimo que se le exige hoy día a una empresa. Claro, bien. Ahora, otro tema, para salir un poco ya de la responsabilidad social y de los proyectos mineros. Vamos a hablar del medio ambiente, la polución con respecto a los automóviles. En los últimos años, Lima se ha vuelto infestada por cada vez una cantidad más grande de automóviles, el tráfico es cada vez más denso y esto, por supuesto, genera un impacto ambiental fuertísimo. Sí, a ver, vamos a hablar de Lima. Lima y muchas de las ciudades, las más grandes ciudades del Perú, sufrieron severamente por una disposición dictada a inicios de los años 90 que permitió la importación de vehículos usados en un momento sin ninguna restricción a las emisiones. Lima y las grandes ciudades del Perú se llenaron de vehículos viejos, vehículos que eran descartados de muchos países desarrollados, especialmente de Corea y Japón, que se les hacía cambio de timón en condiciones absolutamente inseguras, de combis pequeñas, muchas que provenían además de haber utilizado o cargado residuos tóxicos o peligrosos y no había ningún control. Y eso contaminó significativamente las ciudades. El gran problema de contaminación en Lima viene por esa norma. Y que además luego continuó a partir de la autorización de importación y las prórrogas de importación de vehículos usados a través de Tacna y Matarani. Felizmente eso ya se cortó. Ya no hay más importación de vehículos. Sé que hubo por ahí alguna iniciativa en el Congreso para volver a retomarla. El Ministerio del Ambiente se opone rotundamente a que se prorroguen las importaciones de vehículos usados. Adicionalmente, hemos tenido desde los 90 un sistema de transporte público desregulado. O sea, un sistema de transporte público donde tú eres más joven que yo, pero probablemente sí recuerdas que uno ponía su cartelito de taxi, ¿no?, de plástico y podía su propio auto utilizarlo como taxi. Es decir, cualquiera podía ser taxi. Y entonces tenemos una sobreoferta de vehículos para taxi que no pueden atender esa demanda y que lo único que hacen es congestionar las pistas. Por otro lado, hemos tenido una gran deficiencia de infraestructura vial.
también en la década de los 90, por el conflicto político entre el gobierno nacional y el gobierno municipal, no se dieron ni los fondos ni los avales para acceder a crédito y la infraestructura vial se perdió. O sea, hubo muchas limitaciones para acceder a recursos para hacer puentes, pasos a desnivel, pero lo peor, para hacer sistemas masivos de transporte público. Y el cuarto problema, el Perú ha estado produciendo combustibles sucísimos, con altísimo contenido de azufre, especialmente el diésel y la gasolina. Entonces, ¿qué hay que hacer para revertirlo? Asumir estas 4 medidas en conjunto. Felizmente ya el municipio de Lima lo está haciendo, el municipio de Lima está trabajando en ello, está mejorando los sistemas de transporte público, está mejorando los corredores viales. A su vez el Ministerio del Ambiente está estableciendo ya programas muy específicos para reducción del azufre en el diésel, y esto, por ejemplo, ya en Lima generó una disminución en la contaminación con dióxido de azufre. Ha mejorado la calidad del aire en Lima por haber eliminado para Lima ya el contenido de azufre que era tan alto en el diésel. Entonces, pero nos quedan muchas cosas que hacer. Yo lo que te quiero decir, Mariloli, es un poco de dónde veníamos para entender por qué es tan difícil. Para entender por qué es tan difícil. Pero yo sí creo que se están tomando medidas acertadas y creo que vamos a mejorar. Ya tenemos 2 sistemas de transporte público masivos, en licitación otros, corredores viales, un poco mejor combustible. Y si el ciudadano peruano empieza a hacerse más consciente, va a ser cada vez mejor. Mira tú que el último paro de transporte que se iba a hacer contra el municipio de Lima por el ordenamiento de las rutas de transporte y el bus patrón, fracasó, porque no tuvo ningún respaldo ciudadano, porque los ciudadanos ya saben que se necesitan buenas unidades de transporte y quieren un aire más limpio. Claro, no, mira, la idea es que esto se pueda contener lo antes posible, porque vamos a llegar, si no, a Chile tuvo que tomar una medida de emergencia de hacer lunes, miércoles y viernes salen las placas alertas. estas. Y el Perú tiene reglas de estados de alerta también, ¿eh? Es bien interesante. ¿Sí? Tenemos y las tenemos que aplicar. Ah, mira, qué interesante. Sí. ¿Cuáles son estas reglas? ¿Las están pensando promover a través del Ministerio de Ambiente? Están vigentes, vigentes. Y ahora que estamos ordenando el transporte, podemos retomarlas para efectivamente, en el Perú tenemos estados de alerta de calidad del aire, alerta roja, alerta amarilla o situación verde en función a cuál es la calidad, y efectivamente te pueden establecer ciertas restricciones. Por ejemplo, en ciertas condiciones de calidad del aire que están deterioradas, entonces los chicos no deben salir a los recreos, o los chicos puede ser que no vayan a las escuelas. Eso de los recreos mejor. Sí, eso de los recreos no creo que les vaya a gustar, pero en todo caso sí tenemos regulaciones sobre aire que estamos siempre tratando de mejorar. Bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, por su tiempo y por la entrevista. Y por un tema de tiempo vamos a dejarlo aquí, pero esperemos tenerlo en otro, sí, en otro programa. Ha sido una larga sesión, pero con todo gusto cuando quieras, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos en la próxima ocasión. Esto fue Puertas Abiertas con María Dolores Camarero.